En este video veremos las generalidades del análisis psicométrico en evaluaciones de selección, siendo estas las más utilizadas. Abordaremos las estadísticas más frecuentes para analizar tanto una prueba en su conjunto como las preguntas de selección específicas. Este tipo de análisis permite interpretar correctamente los resultados, formular juicios basados en criterios establecidos y tomar decisiones informadas, y además publicar los resultados junto con sus correspondientes retroalimentaciones. Para aquellos que se interesen en este tema, podrán encontrar un artículo en la literatura de este módulo. Pero, ¿qué es psicometría? De acuerdo con el Consejo Nacional de Medición en Educación de Estados Unidos, la psicometría se refiere al campo de la psicología y la educación que se dedica a la medición objetiva o cuantificación de las habilidades, conocimientos, actitudes, rasgos de personalidad y logros educativos. ¿Y por qué realizamos análisis psicométricos? Porque toda medición está sometida inevitablemente a algún grado de error y debemos minimizar todos los errores que influyen en una evaluación, con el fin de producir una puntuación lo más cercana posible a la puntuación verdadera del alumno de la manera más confiable y válida posible. ¿Y para qué realizamos análisis psicométrico? Para determinar qué tan efectivas fueron nuestras preguntas y cómo se comportaron en la evaluación. Veamos entonces los análisis psicométricos más frecuentes utilizados en preguntas de selección. Podemos realizar estadísticas a nivel de la prueba o examen como un todo, o bien a nivel de cada pregunta. Entre las estadísticas a nivel de la prueba o examen como un todo y que se obtienen fácilmente a través de software estadísticos, las más frecuentes son la descripción de frecuencia y el índice de confiabilidad. En los análisis de cada ítem destacan el índice de dificultad del ítem, el índice de discriminación del ítem y la estadística Horst del ítem. El análisis de frecuencia de distribución de los resultados de una evaluación es el análisis más simple que podemos realizar. Podemos calcular el promedio de los puntajes y su desviación estándar, la moda o modo, que corresponde al puntaje más frecuente que se repite, y la mediana, que es el puntaje central de la distribución en que a ambos lados encontramos un 50% de los puntajes. El análisis de estas frecuencias nos puede revelar el grado de desviación de nuestros resultados en relación a una distribución normal. Si aumentamos el grado de exigencia en el análisis psicométrico de una evaluación como un todo, nos encontramos con el índice de confiabilidad. Como vimos anteriormente con el ejemplo de la medición de la temperatura del agua hirviendo, la confiabilidad o fiabilidad es el grado en el cual una evaluación produce el mismo resultado al ser aplicada repetidas veces. Si volvemos a la fórmula en que representamos la calificación observada X como el resultado de la calificación verdadera, la B, más el inevitable error de cualquier medición, la E, a este nivel, ese error podemos descomponerlo como de tres fuentes: el test propiamente tal, el examinador y el estudiante. Como podrán ver en la lectura de Tabacol y Denick que les mencionaba en la introducción, los errores para cada caso se detallan en esa misma lectura, por lo que no los abordaremos en este video. El mensaje aquí es que para lograr una evaluación con un alto índice de confiabilidad, necesitamos que ésta tenga una suficiente cantidad de preguntas y que éstas posean diferentes grados de dificultad, y así sean capaces de distinguir a los alumnos con alto rendimiento de los con bajo rendimiento, el índice de discriminación. Veamos ahora las estadísticas para las preguntas, y la primera de ellas es el índice de dificultad del ítem, también llamado p-value. Este es simplemente el porcentaje de estudiantes que tomaron la evaluación y que contestaron el ítem correctamente. El rango es de 0 a 1, en donde 1 indica que todos los estudiantes respondieron correctamente y 0 que ningún alumno respondió correctamente ese ítem. Así, cuanto más alto es el índice de dificultad, o sea, un alto número de alumnos respondieron correctamente,
más fácil se entiende que fue la pregunta. Siendo un poco más específico, un rango de 0 a 0,3 indica una pregunta muy difícil. Aquí las preguntas son un desafío, incluso para los alumnos de alto rendimiento. De 0,3 a 0,8 es el rango aceptable de dificultad y es con los ítems que habitualmente nos encontramos en una prueba. De 0,8 a 1 indica que la mayoría de los alumnos respondió bien esta pregunta. Sin embargo, si la mayoría de las preguntas están en este rango, es posible que la confiabilidad de la prueba o examen se vea afectada. Para calcular la dificultad de la pregunta, debemos dividir la cantidad de alumnos que contestaron el ítem correctamente por el número total de estudiantes que contestaron esa pregunta. Otro indicador, y probablemente más importante que el anterior, es el índice de discriminación, que nos indica qué tan bien una pregunta fue capaz de diferenciar a estudiantes de alto rendimiento de aquellos de bajo desempeño. Como veremos en breve, este índice es de mucha utilidad, por ejemplo, al revisar preguntas que fueron respondidas correctamente solo por unos pocos alumnos. Veamos un ejemplo. En esta pregunta, la 42 respondió un total de 83 estudiantes. 19 la respondieron correctamente marcando la opción A. Esto nos da un índice de dificultad de 0,23. Habitualmente se tiende a eliminar estos ítems por considerar que muy pocos alumnos respondieron bien. Pero antes de decidir esto, debemos revisar quiénes son esos 19 alumnos que respondieron bien esta pregunta. ¿Sería justo eliminarla si los que respondieron bien esta pregunta son los de alto rendimiento? Es decir, los que obtuvieron mejores notas en la evaluación global? Mi visión es que no, pues si la eliminaríamos sería un castigo para los que respondieron bien y un premio para los que no. En este método ordenamos las notas de las pruebas de mayor a menor y dividimos a los estudiantes en dos grupos, los de alto rendimiento y los de bajo rendimiento, es decir, las notas más altas de la evaluación, el 27% más fuerte de los alumnos, y las más bajas de la evaluación, el 27% más débil. Seguidamente, se calcula la diferencia entre el número de estudiantes que respondieron correctamente la pregunta en el grupo fuerte, la F, y el grupo débil, la D, dividido por el número de estudiantes del grupo independiente de sus respuestas, es decir, el 27%. Esta operación nos dará un coeficiente entre -1 y +1, en donde -1 indica que ningún alumno del grupo fuerte respondió correctamente la pregunta en estudio y todos los del grupo débil respondieron bien. En este caso, debemos investigar un poco más, pues es una situación poco habitual. Por el contrario, si el coeficiente es +1, nos indica que todos los alumnos del grupo fuerte respondieron correctamente y ninguno del grupo débil lo hizo, y que sería más esperable que la situación anterior. Así entonces, si el resultado de nuestra fórmula es de 0,4 o mayor, es un muy buen índice de discriminación. De 0,3 a 0,39 es considerado bueno, de 0,20 a 0,29 regular, de 0,1 a 0,19 marginal y de 0 a 0,10 pobre. En todos estos casos, estamos en presencia de un índice positivo, mayor de 0, lo que nos indica que más alumnos del grupo fuerte, es decir, los que obtuvieron las notas más altas, respondieron correctamente esta pregunta. Por el contrario, un índice de discriminación negativo nos indica que más alumnos del grupo débil, o sea, los que obtuvieron las notas más bajas en la evaluación, respondieron correctamente esta pregunta. Esta situación es extraña y podría indicarnos respuestas al azar. El último análisis que revisaremos es la estadística de Paul Horch del ítem, que como pueden notar en la referencia es ya bastante antigua. Este indicador nos ayuda a identificar la eficiencia de nuestros distractores como medida de la calidad de las preguntas, y a diferencia de los indicadores anteriores, este está diseñado específicamente para ítems de opción única. Se basa en la teoría que asume que cuando los alumnos no saben la respuesta a la pregunta,
responden eliminando tantos distractores como sea posible y luego optan al azar entre las que quedan. Esto se da especialmente en preguntas mal confeccionadas como la proyectada. Volviendo a la estadística Hortz, esta responde a la diferencia aritmética entre el total de respuestas correctas de una pregunta y el mayor número de respuestas recibidas a un distractor. Un valor positivo nos indica que es una buena pregunta, mientras que uno negativo nos sugiere que el ítem debe ser revisado. Veamos un ejemplo para graficarlo de mejor manera. Aquí vemos los resultados de la pregunta número 7. La respuesta correcta era la opción C, que fue respondida por 67 alumnos. El distractor A fue elegido por 12 estudiantes, el B por 3, el D por 21 y el E por 7. La estadística Hortz de este ítem es entonces el número de respuestas que recibió la opción correcta, es decir, 67, menos el número de respuestas que recibió el mejor distractor, en este caso, la opción D, con 21 respuestas. 67 menos 21 nos da 46. Al ser un resultado positivo, nos indica que esta es una buena pregunta. En este otro ejemplo, la opción correcta, la B, fue elegida por 12 alumnos, mientras que el mejor distractor fue el C, seleccionado por 76 alumnos. La estadística Hortz de este ítem es entonces 12 menos 76, lo que nos da un resultado negativo de menos 64. Es decir, esta es una pregunta que requiere ser revisada. Entre lo más importante de revisar está la pauta de respuesta, pues puede ser que la correcta sea la opción C y no la B. Volviendo al índice de discriminación, y si la pauta es correcta, es posible que estos 12 alumnos que respondieron bien sean el 27% de alto desempeño, es decir, del grupo fuerte. También podemos darnos cuenta, y nuevamente corroborándolo con la pauta, si la pauta es correcta, que esta ha sido una pregunta difícil, con un índice de dificultad de 0,12, con un muy buen distractor en la opción C, elegido por 76 estudiantes, pero también con uno muy malo, como el de la opción A, pues nadie optó por él. Este es un ejemplo que nos muestra la necesidad de combinar diferentes indicadores para decidir correctamente la valoración de los resultados de nuestras evaluaciones. Paralelamente, estos indicadores nos pueden ir dando pautas de los errores que todos cometemos en el diseño de nuestras preguntas y así irlas mejorando. Muchas gracias por su atención.